El pionero ingeniero Nikola Tesla también hizo su aporte en el campo de la ingeniería mecánica. Mira uno de sus inventos favoritos, una turbina sin aspas o una turbina Tesla. La turbina Tesla tenía un diseño simple y único, y sin embargo fue capaz de superar los niveles de eficiencia de las turbinas de vapor de la época. Las turbinas normales tienen un diseño complejo, con aspas de geometría complicada y piezas de estator. Una vez, Nikola Tesla dijo que la turbina Tesla era su invento favorito, y llegó a afirmar que el nivel de eficiencia de esta turbina era del 97%. Empecemos un viaje de diseño para entender esta interesante pieza de tecnología, y mientras nos acercamos al final también verificaremos la afirmación de Tesla sobre su eficiencia. Las turbinas modernas funcionan de acuerdo al principio del perfil aerodinámico. Puedes observar que el fluido a través de la sección transversal del perfil aerodinámico genera una fuerza de sustentación sobre él y hace girar el aspa. Sin embargo, para hacer girar su turbina, Nikola Tesla se basó en un fenómeno totalmente diferente: el efecto viscoso del fluido sobre superficies sólidas. Es posible que hayas visto este efecto antes. Cuando el agua fluye sobre una piedra redondeada, hace que la piedra se mueva debido a la fuerza viscosa entre el agua y la superficie de la piedra. Nikola Tesla extrapoló esta misma fuerza para hacer funcionar su turbina. ¿Quién sabe? Quizás Tesla se inspiró en este ejemplo para crear su turbina. Si produces la fuerza viscosa tangencial a un disco, este empezará a girar. ¡Hurra! Has producido la forma más simple de la turbina Tesla. Sin embargo, esta es una turbina un tanto ineficiente. La mayor parte de la energía jet se pierde aquí. Hagamos este diseño más eficiente y práctico. Coloquemos este par eje-disco dentro de una carcasa. Ahora, el fluido entra a través de la carcasa exterior, de forma tangencial a ella. En el centro de la turbina hay una disposición para la salida del fluido. Vamos a asumir que un fluido de entrada con una presión ligeramente superior a la atmosférica entra en la boquilla de entrada a baja velocidad. ¿Qué opinas sobre el camino que sigue este fluido? Como el fluido tiene una baja velocidad, la fuerza viscosa entre el disco y el fluido será muy mínima y el disco no girará. El orificio de salida está a presión atmosférica, lo que significa que el fluido tendrá una presión ligeramente superior a la de la atmósfera y fluye naturalmente hacia el centro, casi en línea recta. Ahora, incrementemos la velocidad del fluido y veamos qué ocurre. Aquí, como el fluido tiene una mayor velocidad, la interacción entre el fluido y la superficie del disco producirá una fuerza viscosa suficiente para hacer girar el disco. Aquí ocurre un cambio interesante. Cuando las partículas de fluido están girando, necesitan una cierta cantidad de fuerza centrípeta para mantener ese movimiento. Una partícula de fluido con la misma velocidad necesita más fuerza centrípeta cerca del centro que lejos de él. Por esta razón, las partículas de fluido que giran tienen tendencia a alejarse del centro. Sin embargo, la salida de la turbina está en el centro, por lo que las partículas de fluido tienen que llegar a él eventualmente. Debido a estos efectos opuestos en el caso de la rotación, el movimiento de las partículas se curvará, como puedes ver. Si comparas los radios de la partícula A en estos dos casos, las partículas de trayectoria curva claramente tienen más radio. Ahora, aumentemos de forma gradual la velocidad del fluido. Puedes ver que la curvatura de las partículas del fluido aumentará aún más y formará un tipo de espiral. Este concepto es más claro si sigues la misma partícula de fluido para diferentes velocidades del disco. Mientras mayor sea la velocidad del disco, más se aleja la partícula del centro. La forma de espiral del flujo de fluido es en realidad una bendición disfrazada. La forma de espiral aumenta el área de contacto entre las partículas de fluido y la superficie del disco, aumentando así la producción de fuerza viscosa en el disco. Este efecto también significa que cuanto más rápido gire la turbina, más energía extraerá del fluido. En otras palabras, la turbina Tesla presenta un alto rendimiento durante las operaciones de alta velocidad. Para mejorar este diseño aún más, debemos entender un concepto clave llamado espesor de la capa límite. Podemos observar en este sistema que las partículas de fluido que están en estrecho contacto con el disco se adhieren a él y forman una capa estacionaria. La siguiente capa de moléculas intenta tirar de la capa estacionaria en la dirección del flujo. Sin embargo, en este proceso pierden algo de energía frente a las moléculas de la capa estacionaria.
Lo mismo ocurre con las capas subsiguientes. Esta tendencia de las partículas de fluido a resistir el flujo de las demás partículas se conoce como viscosidad. En este sentido, se puede observar claramente una variación de la velocidad. La región hasta la que existe esta variación de velocidad se conoce como región de la capa límite. Claramente, dentro de la capa límite, una capa de fluido produce una fuerza de arrastre sobre la capa vecina, ya que se produce un movimiento relativo entre las capas. Sin embargo, fuera de la capa límite, no se produce ningún movimiento relativo entre las capas, o la fuerza entre las capas es cero. Para aprovechar este fenómeno de la capa límite, Nikola Tesla tuvo una idea única. Añadió dos discos paralelos más. Ahora observemos el flujo. Se forma una capa límite en cada superficie. Como hemos visto antes, las partículas de la región de la capa límite intentarán arrastrar o girar su correspondiente disco. Sin embargo, se puede ver una región fuera de ambas capas límite donde las partículas de fluido fluyen libremente, sin ninguna gradiente de velocidad. Este flujo libre no imparte ninguna energía al disco y contribuye poco a la generación de torque. Para que su turbina fuera más eficiente, Nikola Tesla acercó un poco los discos, manteniendo la separación hasta aproximadamente el doble de la capa límite. Aquí no se da ningún flujo libre. Las dos regiones de la capa límite se tocan entre ellas, y podemos ver que los efectos de cizallamiento son ahora dominantes en el espacio entre los discos. En el caso del vapor, esta distancia ideal resultó ser de 0,4 milímetros. Utilizando este método, Tesla mejoró el torque de salida de su turbina. Tesla descubrió que al aumentar el área efectiva entre el disco y el fluido, la turbina puede producir más torque, por lo que añadió más discos. Este modelo tenía un diámetro de 6 pulgadas. Sin embargo, este diseño fracasó terriblemente. El problema era que esta turbina funcionaba a una velocidad muy alta, 35.000 revoluciones por minuto, 35.000 RPM. Nikola Tesla nunca pensó que esta turbina produjera tan altas RPM, y la resistencia del disco no era suficiente para soportar la enorme fuerza centrífuga producida en el material, lo que provocaba la expansión del material y el fallo del disco por su deformación. Nikola Tesla no pudo encontrar ningún material que soportara tan altas RPM en ese momento. Finalmente, tuvo que reducir las RPM a menos de 10.000 para salvar los discos de la falla mecánica. Ahora, la gran pregunta es, a pesar de que las turbinas Tesla son tan fáciles de construir, ¿por qué no se utilizan en las industrias de generación de energía? La razón es que las turbinas de vapor actuales tienen una eficiencia superior al 90%. Sabemos que la turbina Tesla se vuelve más eficiente a medida que aumenta la velocidad del rotor. Pero para que la turbina Tesla alcance un nivel de eficiencia tan alto, el rotor tiene que girar a un número de RPM muy alto, incluso 50.000. El reto más grande es que para las aplicaciones industriales necesitamos un tamaño de disco de 2 o 3 metros. Consideremos que estos hipotéticos discos de turbina Tesla tienen un diámetro de 3 metros. Es una imposibilidad de ingeniería hacer funcionar discos de tan gran diámetro a una velocidad de 50.000 RPM. El principal problema es el de la velocidad de la punta de las astas. Las astas de las turbinas de vapor más modernas son capaces de alcanzar un número Mach de 1,8 en sus puntas, lo que es igual a 1,8 veces la velocidad del sonido. Un cálculo aproximado muestra que estos hipotéticos discos tendrán un número Mach de 13 en las puntas. Definitivamente una imposibilidad de ingeniería. La única opción que queda es reducir las RPM, y sabemos que este acto conllevará una enorme disminución de la eficiencia de la turbina. Por lo tanto, la afirmación de Nikola Tesla de un 97% de eficiencia para su modelo de 6 pulgadas parece poco realista. Si recuerdas, él solo pudo hacer funcionar esta turbina a menos de 10.000 RPM. A pesar de estos inconvenientes, la turbina Tesla ha encontrado algunos modos de aplicación. Es interesante, por ejemplo, que la turbina Tesla sea reversible. Puede funcionar como bomba si se suministra energía al rotor. También sabemos que las turbinas Tesla funcionan basándose en los efectos viscosos del fluido, por lo que este tipo de bombas se utilizan en aplicaciones de alta viscosidad, como las plantas de aguas residuales, la industria petrolera y las bombas de asistencia ventricular. Antes de irte, no olvides unirte al equipo de LESIX. Gracias.